acontecer electoral a la semana. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate este lunes 22 de octubre del año 2018. Mi nombre es Juan Carlos Maldonado y como cada semana los invito a que se queden con nosotros en el recorrido semanal por las actividades más relevantes del INE. Saludo a Estefanía Espinosa que me acompaña para presentar esta información. ¿Qué tal, Juan Carlos? Es un gusto recibirlos una vez más en Entérate con información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias. Conmemoran 65 años del reconocimiento del voto de las mujeres en México. En el marco de esta conmemoración, autoridades y activistas reconocieron la paridad legislativa lograda en 2018. Sin embargo, señalaron que aún hay asignaturas pendientes en el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres. Consejeras del INE reiteran colaboración institucional para garantizar derechos políticos de las personas trans. Inicia etapa de valoración curricular y entrevistas a quienes aspiran a un cargo como consejera o consejero electoral en 13 organismos públicos locales. Participan consejeras y consejeros del INE en el seminario Las Elecciones 2018, elaboración de diagnóstico y propuestas de reforma electoral en San Luis Potosí. Convoca el INE a la sociedad mexicana a participar en el primer documental sobre México hecho por su gente. Participa INE en el Memorial del 68 y Museo de los Movimientos Sociales con pieza audiovisual en la que hace un repaso por la historia de la pluralidad en el país. A un año de haberse adherido a la campaña #HeForShe, este lunes los partidos presentan los avances de los compromisos firmados. El 17 de octubre, el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INMujeres, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, Mujeres en Plural, la Comisión Interamericana de Mujeres y ONU Mujeres conmemoraron 65 años del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en el país, conmemoración en la que reflexionaron sobre los avances en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, reconocieron a 2018 como el año del logro de la paridad legislativa y señalaron que aún existen temas pendientes como la violencia política en razón de género. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló los avances de México a nivel mundial luego de la reforma electoral de 2014 y de la implementación de mecanismos adicionales por parte del INE y validados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con los parámetros, con los índices de la Unión Parlamentaria, México ocupa, si tomamos a nuestro legislativo en conjunto, el tercer parlamento con más presencia de mujeres, y si lo tomamos diferenciado por cámara, tenemos la cuarta Cámara de Diputados con porcentaje de mujeres y el tercer Senado en el mundo. Eso es algo que nunca había ocurrido, por supuesto, pero es el logro y la conclusión, la consecuencia de una serie de factores que a lo largo de una larga lucha, que hoy cumple 65 años. La consejera Dania Rabel indicó que desde el reconocimiento del sufragio femenino, la paridad presenta, en cuanto a participación política de las mujeres, uno de los logros más relevantes para las mujeres mexicanas, aunque dijo que actualmente la violencia política contra las mujeres en razón de género es el problema más grave al que se enfrentan. Ya que la violencia política contra las mujeres por razón de género se ha convertido en el mayor obstáculo para que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos en igualdad de condiciones que los hombres. Hemos logrado la igualdad formal, ahora debemos derribar los obstáculos para lograr la igualdad sustantiva. En ese sentido, la consejera Adriana Fabela reconoció los avances que ha habido durante los 65 años de lucha de los derechos de las mujeres, pero dijo que aún falta camino por recorrer. Las mujeres deben formar parte de las juntas de coordinación política de los órganos legislativos. Debemos generar mejores condiciones para las mujeres que contienden por los poderes ejecutivos. Pero sin duda, lo más urgente es erradicar la violencia política contra las mujeres por razón de género. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, anunció que el martes será propuesta una reforma para la paridad en todos los órganos del Estado. Esta Constitución garantiza la igualdad sustantiva y la paridad de género en el acceso a la función pública, la promoción en los órganos de gobierno
y en la composición de los cuerpos administrativos de los poderes de la Unión, de los 3 órdenes de gobierno y de los organismos constitucionales autónomos. El lunes pasado, el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el CONAPRED y la Universidad Iberoamericana llevaron a cabo el foro de discusión sobre el derecho a la identidad de género y la participación política de las personas trans. La consejera Adriana Favela señaló que las autoridades electorales trabajan en conjunto para garantizar los derechos político-electorales de las personas trans. La consejera Dania Rabel explicó que la celebración de este foro tuvo como origen la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del pasado 21 de junio, en la que fueron canceladas 15 candidaturas que simularon ser transgénero en el estado de Oaxaca. En ese sentido, lamentó la resistencia histórica que han tenido los partidos políticos para hacer efectivos los derechos políticos de las mujeres, la cual incluso los ha llevado a la simulación. La ausencia de comprobación para este caso de que se es una mujer trans se presta a una simulación del cumplimiento del principio de paridad de género, que como hemos visto, pues parece que los partidos políticos han tenido todas las motivaciones del mundo para no cumplir con todas las medidas que hemos tomado para garantizar que haya más mujeres en los espacios públicos. No podemos permitir que exista una simulación, porque eso no nos favorece ni a las mujeres cisgénero, ni tampoco favorece a las mujeres trans. Por su parte, Alexandra Haas, presidenta del CONAPRED, reconoció que aún existen resistencias a la aplicación de acciones afirmativas en algunos sectores de la sociedad. Frente a este panorama de verdadera resistencia a la igualdad, puedo afirmar con toda seguridad que en ningún ámbito, como en el electoral, se ha buscado impulsar con tanta voluntad política las medidas para la igualdad. Esto se ha traducido en verdaderos avances de participación y representación política, particularmente para las mujeres y, por supuesto, también para las personas indígenas que estuvieron durante siglos excluidas de la toma de decisiones en nuestro país. Del viernes 19 y hasta el martes 23 de octubre, las consejeras y consejeros del INE llevan a cabo las entrevistas de la última etapa del proceso de selección y designación de 37 consejeras y consejeros electorales en los organismos públicos locales de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. En esta última etapa, las y los consejeros del INE identificarán en 3 grupos de trabajo que el perfil de las y los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y que cuenten con las competencias para desempeñar el cargo. Las entrevistas son transmitidas en tiempo real en www.ine.mx y en el canal del INE en YouTube INE TV. Las designaciones se realizarán por el Consejo General del INE a más tardar el 1 de noviembre. El INE invita a la ciudadanía a participar en el primer documental hecho por su gente, La Identidad de México, en el que pueden participar todas las personas de nacionalidad mexicana residentes en el país o el extranjero expresando aquello que las y los identifica como mexicanos. A través del hashtag La Identidad de México en Twitter, Instagram o Facebook del 19 de octubre al 7 de diciembre del 2018, el INE reunirá testimonios que cuenten con historias que inspire y motive a las y los mexicanos a identificarse con su país y con la gente que lo rodea. Cada semana, un comité seleccionará de entre los videos publicados los que formarán parte del documental La Identidad de México, considerando la originalidad, creatividad, emotividad, estructura del mensaje y contenido. Pueden consultar más información en INE.mx y en las redes sociales del Instituto. En otra información, en sesión extraordinaria del pasado 17 de octubre, el Consejo General del INE aprobó el Plan Integral y los calendarios de coordinación para los procesos electorales locales extraordinarios 2018 para las elecciones extraordinarias en 10 municipios de Chiapas y 4 de Oaxaca. El consejero Marco Baños señaló que entre las causales de la anulación de esas elecciones locales fue la no instalación del 20% de casillas, la vulneración a la secrecía del voto y quema de paquetes electorales, y se refirió a las actividades del INE en estas elecciones locales. La instalación de sus consejos locales y distritales, la forma de emisión de las listas nominales que se van a utilizar, la ubicación y la integración de las correspondientes mesas directivas de casilla, la emisión y revisión de los documentos y los materiales electorales. Atenderemos algunas cuestiones operativas como los mecanismos de recolección de los paquetes electorales y, por supuesto, veremos si hay necesidad
de hacer algunos ajustes al programa de resultados electorales preliminares en estas instancias, donde ahora se ha determinado por razones específicas del tipo de elecciones que se van a realizar, que no habrá los comités correspondientes. También, obviamente, el Instituto va a emitir los acuerdos y lineamientos de las determinaciones que le correspondan a esta institución para hacer operativa la elección. Además, el Consejo General aprobó el procedimiento y las normas específicas que regularán las convocatorias del concurso público 2018-2019 para reclutar o seleccionar a quienes ocuparán los cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional que se encuentren vacantes en los organismos públicos locales electorales, en direcciones ejecutivas y unidades técnicas del INE. El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, informó que con la aprobación de los lineamientos se establecen las reglas de operación para desahogar las fases y etapas del concurso. Entre las que se destacan la difusión y publicación de las convocatorias, el registro e inscripción de los aspirantes, la aplicación de los exámenes, el cotejo y verificación de requisitos de los aspirantes, la evaluación psicométrica, las entrevistas, la aplicación de criterios de desempate y la designación de ganadores. Uno de los aspectos relevantes que se prevé en estos lineamientos es la participación de los integrantes de este Consejo General, quienes podrán, como en los anteriores procesos, presenciar las etapas del concurso y formular las observaciones que estimen pertinentes a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. El viernes pasado, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco inauguró la exposición permanente sobre el Memorial del 68 y Museo de los Movimientos Sociales, M68, en la cual el INE presenta una pieza audiovisual que da cuenta de la historia de la pluralidad política en el país a 50 años del movimiento estudiantil de 1968. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que la democracia mexicana es el resultado de una interacción compleja entre mayorías y minorías, de inclusión y consensos legislativos que gradualmente han garantizado la libertad y la autenticidad del voto, que han fortalecido la división de poderes y diseñado una institucionalidad electoral autónoma. Desde entonces, cada reforma electoral fue una oportunidad para incorporar las principales demandas de la sociedad a las reglas de la competencia democrática, para perfeccionar los procedimientos y garantizar que el pluralismo sea un motor para la recreación de la vida democrática. Dijo que a 50 años de movimientos sociales, las elecciones de 2018 han sido históricas por varios motivos, entre ellos, por haber sido las más grandes y complejas en el país, las más incluyentes y porque fueron elecciones libres, en donde la pluralidad se recreó en su justa dimensión. Estoy convencido que las elecciones del 18 consolidan claramente la transición a la democracia y desde este punto de vista, la sociedad mexicana, así, ejerciendo la democracia, es la mejor manera en la que celebra el medio siglo que transcurrió desde el 68. Fueron contiendas que permiten consolidar el andamiaje institucional que cientos de movimientos sociales han venido impulsando durante medio siglo para que las y los mexicanos podamos vivir en un país de libertades, plural y crecientemente participativo. Destacó que rendir homenaje a esos movimientos es también una forma de reconocer las contribuciones de las generaciones que empujaron la construcción del sistema democrático que hoy se disfruta en el país. Al participar en el seminario interinstitucional Las elecciones de 2018, elaboración de diagnóstico y propuestas de reforma electoral, organizado por el Colegio de San Luis, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se pronunció porque la futura reforma simplifique el sistema electoral. Confió en que en el futuro los cambios a la norma electoral partan de una premisa de simplificar un sistema electoral que cada vez es más abigarrado, más barroco y que ha resultado más incomprensible para la mayoría de las y los ciudadanos. Agregó que debe revisarse el financiamiento público a los partidos políticos y apostarse por una reducción y racionalización del gasto público, aunque advirtió que hacerlo mal puede llevar a que los partidos políticos, en vez de fortalecerse, busquen el financiamiento en lugares o a partir de actos prohibidos. Por otro lado, el consejero presidente del INE participó el pasado 16 de octubre en la 139ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria realizada en Ginebra, Suiza, en donde se intercambiaron prácticas actuales a nivel internacional para combatir la violencia contra las mujeres en la política, el acoso y la violencia de género en el trabajo.
El consejero presidente participó en el panel de discusión sobre el estatus parlamentario en la lucha contra el sexismo y el acoso. Este lunes, en la sede del INE, los partidos políticos presentaron los adelantos de los compromisos para avanzar en la igualdad de género y tener un impacto positivo en la participación política de las mujeres, firmado hace un año al adherirse a la campaña #HeForShe. Entérate. Al participar en la conmemoración del 65 aniversario del voto de las mujeres en México, la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, recordó que los congresos feministas realizados hace poco más de 100 años son considerados por las y los historiadores como los hitos en el desarrollo de la conciencia femenina en el México moderno, y señaló que es momento de celebrar importantes logros, pero también de reflexionar e identificar cuáles son los grandes retos y los obstáculos que aún pueden existir para la paridad sustantiva. El pasado 17 de octubre, la FEPADE impartió una sesión de sensibilización a jóvenes del INJUVE Ciudad de México sobre la prevención de delitos electorales, la labor de las instituciones electorales, sistemas de denuncia y fake news en redes sociales. Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información electoral más relevante. No se olviden de visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INEMéxico y en Twitter @INEMéxico. Gracias, Estefanía. Gracias, Juan Carlos, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral.